Con estos 5 enraizantes vas a poder enraizar cualquier esqueje, ya sea de romero, potus, aloe vera y también alguna suculenta. Este experimento funciona ya que lo he estado experimentando por varios días y hoy te lo voy a compartir. Con estos enraizantes podemos enraizar cualquier tipo de planta, también hojas de peperomia o cualquier tipo de hoja, el romero también, y a veces, por ejemplo, cuando van pasando algunos días, este se torna como de manera oscura. No te vas a preocupar, simplemente sacas las plantas, juegas el recipiente y luego sigues enraizando. ¿Qué sucede con estos recipientes o cuando tratamos de enraizar algo? Resulta que cuando empezamos a utilizar este tipo de enraizantes debemos tener en cuenta que estas plantas se demoran un poquito en empezar a enraizar. A medida que estas van sumergidas en el agua o si también las tenemos en sustrato, van empezando a estar humedecidas permanentemente, ligera. ¿Para qué? Para que estas nos empiecen a sorprender con estas raíces. Por ejemplo, acá he colocado 3, como lo es el bambú, el romero y también una peperomia. Mire, esta peperomia va echando sus hojitas en la parte de abajo y la parte de encima se conserva prácticamente igual que cuando la colocamos ahí. El bambú se demora un poquito más, pero este te enraiza más o menos en mes y medio. Y también el romero. El romero empieza a darte unas pequeñas raíces de esta manera y aquí cuando este nos empieza a dar raíces es cuando lo empezamos a pasar al sustrato para que este nos empiece a crecer como una planta grande. El primero enraizante es la cal. Miren, les voy a colocar un poquito acá para que ustedes vean la cal, cómo es la cal de construcción. Ahora se consigue cal de jardinería, pero igual las dos sirven para empezar a enraizar. Yo simplemente consigo un potecito. Este enraizante que tenemos acá, como lo es la cal, también lo podemos utilizar en cualquier tipo de esqueje, el que tengas en casa. Ahorita, cuando ya les muestre todos los 5 ingredientes, los 5 enraizantes que tengo, vamos a empezar a utilizarlos de una manera correcta. La ceniza es un enraizante muy beneficioso para nuestras plantas. Esto nos ayuda con las plagas, nos ayuda también a curar el suelo, al igual que la cal. Estos dos nos ayudan muchísimo y esto permite que ninguna plaga nos lo vaya a atacar y por eso les estoy compartiendo todos estos enraizantes, ya que para mí son muy beneficiosos cuando empiezo a enraizar esquejes nuevos, a hacer plantas nuevas y realmente funcionan. Bueno, el tercero de estos enraizantes es la canela en polvo. Miren, esta canela en polvo nos ayuda muchísimo a enraizar y lo mejor es que cuando la planta tiene la herida, digamos cortamos el esqueje, ayuda a absorber esta humedad y esto hace que cicatrice de manera bastante fácil y esto nos va a ayudar muchísimo a enraizar, a cicatrizar, ya que prácticamente nuestros esquejes peguen o se den. Bueno, el cuarto es el azufre. El azufre lo encontramos también en las tiendas, en cualquier droguería, en cualquier vivero y también se utiliza como cicatrizante, como enraizante para nuestras plantas. Este nos ayuda a proteger bastante el suelo y también nos ayuda a, digamos que el esqueje seque bastante rápido y que ninguna plaga no lo vaya a atacar. Por ejemplo, cuando tenemos este tipo de todos estos ingredientes empezamos a utilizar el que tengamos en casa. Ustedes dirán, pero ella ¿por qué comparte tantos cicatrizantes o enraizantes? Resulta que cuando tenemos estos enraizantes en casa, de pronto solamente tenemos uno y digamos en tu ciudad o país solamente tienes por ejemplo ceniza o de pronto tienes la cal, entonces cualquiera de estos te va a servir. Bueno, el quinto enraizante sí que lo tenemos en casa, lo podemos cultivar también en la casa y aquí les voy a compartir cuál es el aloe vera. Yo, por ejemplo, mantengo siempre una penca en casa o también de mi planta de sábila le puedo ir cortando las hojas más maduras y esta también nos sirve muchísimo como enraizante. Bueno, ¿cómo lo vamos a utilizar? Miren, por ejemplo, si ustedes tienen esquejes de ruda, esta ruda también nos ayuda muchísimo a enraizar bastante fácil. Y también debemos tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, cuando yo veo que me escriben, mira que es que yo puse un esqueje de ruda pero no me prendió, entonces me mandan la foto así. Resulta que este esqueje que ustedes ven acá no es el que te va a crecer así, que las hojas van a volver, resulta que no. Miran, simplemente le vas a ir a cortar todos estos esquejitos que tienen por el lado o las ramas y aquí todo esto que tiene acá se lo vas a cortar. ¿Por qué? Porque ella simplemente va a empezar a tener una planta nueva. Este esqueje es una planta nueva, entonces le tienes que quitar todas estas ramas. Si de pronto acá quieres 2 o 3 esquejes, los puedes sacar, o si no, simplemente vas a cortar de esta manera. Ahora, si a veces se nos pasa y cortamos así recta,
la partecita de abajo, no lo vamos a hacer de esa manera, lo vamos a hacer así, de manera diagonal. ¿Por qué? Porque al tener esta parte así recta, entonces va a tener problemas de pudrición. Entonces vamos a buscar algo, por ejemplo, si compraste tu rama de cualquier esqueje, entonces simplemente lo cortas de esta manera, diagonal, coges algo fuerte, ya que esto es bastante fuerte para cortar, y lo cortas de esta manera. Lo vas a cortar de manera diagonal, así, que nos quede de esta manera. Entonces, ¿qué haces con el esqueje? Lo llevas a cualquier enraizante que tengas acá, lo dejas por unos 5 o 10 minutos mientras vas alistando el sustrato, y ahí sí lo vas a llevar al sustrato o al agua también, si lo vas a enraizar en agua. Bueno, yo normalmente la ruda siempre la pongo en sustrato húmedo, que tenga compost, que tenga humus, para que esta pegue de manera fácil. Ahora, ¿qué otros esquejes podemos empezar a utilizar? Por ejemplo, estos hibiscos, que a veces se nos dificulta muchísimo para enraizar, hacemos lo mismo, le quitamos todas estas ramitas, lo hacemos de esta manera para no ir a dañar la planta, el esqueje que ya tenemos, y aquí podemos sacar 2 o 3 esquejes. Cuando ya tenemos el esqueje, y está, aquí lo vamos a cortar de manera diagonal otra vez, de esta manera, y aquí también. ¿Por qué les digo que en la parte de arriba también? Porque resulta que a veces nosotros los tenemos al suelo directo, y cuando llueve o cuando regamos, entonces el agua se nos va a depositar allí. Si tú lo cortas de esta manera, el agua simplemente va a resbalar y no va a tener problemas de pudrición. Pero si también quieres, entonces le colocas cualquier cicatrizante o enraizante de esta manera, y aquí lo vamos protegiendo también. Y en la parte de abajo lo mismo, lo vas a dejar 5 o 10 minutos y luego sí lo vas a colocar al sustrato. Bueno, ¿qué otros esquejes podemos tener en cuenta también? Miren, nosotros también podemos empezar a enraizar, por ejemplo, la hierbabuena. La hierbabuena, esta es la que compramos para tener en casa cuando vamos a hacer nuestras aromáticas, y entonces acá le vamos a quitar todas las hojitas. ¿Por qué? Porque como cualquier esqueje, tú te das cuenta y coges de pronto una rama de hierbabuena y la siembras. Entonces, ¿qué pasa? Se le empezaron a marchitar todas las hojas y entonces decimos, aquí esta ya se va a morir. Resulta que no. Estos esquejes simplemente los dejamos así, sin hojas. Todo esqueje que tú consigas lo puedes dejar así, al menos que sea una suculenta, que sea de pronto una planta que no necesite que le quite las hojas. Entonces ahí vamos a tener eso en cuenta. Bueno, aquí ya tenemos un esqueje de hierbabuena, también tenemos el esqueje del hibisco. Y acá les voy a compartir algo, porque acá es una rosa que estoy por empezar a reproducir por esqueje, y aquí también le voy a cortar de esta manera para que nos quede de manera diagonal, aquí en la parte de abajo también, porque siempre debemos tener en cuenta esto para que nuestras plantas no se vayan a encharcar, y así vamos a empezar a colocarle nuestro enraizante cualquiera que tengamos en casa. Y el quinto enraizante que tenemos aquí es la aloe vera. Bueno, la mayoría de los casos que no nos funciona, ¿por qué es? Porque a veces cometemos errores. Nosotros, por ejemplo, vamos a coger un esqueje y empezamos y hacemos esto. Ya, listo, se fue. No, cogemos nuestra aloe vera, lo dejamos un ratico acá, o si de pronto tiene los cristales, nos tomamos el tiempo hasta que el esqueje absorba, vamos dejando de esta manera. Ahora, si tú lo vas a hacer con aloe vera, pero de pronto se te ocurre hacerlo con cal o con cualquiera de estos ingredientes que tiene acá, también lo puedes hacer, los puedes ir mezclando tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. La aloe vera es una planta que podemos empezar a utilizarla de esta manera como enraizante. Vas a cortar unos cuadritos. En algunas ocasiones yo lo vi por internet y lo intenté hacer y realmente sí funciona. Miren, yo coloqué estos cuadritos así, va colocando uno el esqueje sin que se asome por la parte de abajo, sino simplemente así, y así lo colocamos al sustrato, a la tierra abonada que tenemos, para que estos esquejes se empiecen a dar. Acá también, por ejemplo, si no lo quieres hacer de esta manera con el cubito, porque de pronto tú vas a empezar a decir, no, pero entonces las raíces no. Ella empieza a enraizar, aquí desde la parte de abajo empiezan a salir las raíces. Ahora, esta planta también, este enraizante, como lo es la aloe vera, también le proporciona humedad, y esto hace que esta enraice un poco más rápido. De los enraizantes que yo he estado probando, esta es la que mejor le va. ¿Por qué? Porque mantiene la humedad. Por eso es que yo les comparto que al utilizar todos estos, como lo es la cal, la ceniza, la canela y también el azufre, simplemente lo mantenemos humedecido ligeramente cada tercer, cada cuarto día, para que nos dé resultado. Ahora, si tú ya ves que esto ya enraizó, lo vas a jalar un poquito y no sale, pero dejas de hidratarlo, entonces ¿qué va a pasar? Esas raíces, bebés que empezaron a salir, se te van a secar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya vuelves a regar, las raíces ya están secas, entonces el esqueje se empezó a secar, y por eso es que de pronto no se nota. Tú ya tienes tu esqueje, lo tienes listo, lo tienes con tus ramas y toda la cuestión, entonces lo vas a colocar de esta manera. Algunas veces me ha funcionado
lo coloco de esta manera, le corto el pedacito y lo voy colocando simplemente en mi maceta. Al colocar este esqueje, porque como ya tiene, digamos, más yemitas, más ramitas acá, es un esqueje que ya está maduro. Entonces, ¿qué hacemos? Para mantenerlo siempre hidratado, simplemente lo colocamos en una vasija o en una maceta donde tenga nuestro sustrato y allí este se va a permanecer hidratado. Ahora, si tú quieres, por ejemplo, tener una planta de esta que te salga un poco más rápido, también lo puedes hacer hidratándolo o simplemente lo colocas en agua. Vas a coger una vasija con agua y allí vas a empezar a colocar el esqueje con la sábila y todo de esta manera. Aquí también en este que ustedes están viendo acá, esta es una suculenta. Esta suculenta uno diría, no, si la coloco en agua, esta se me va a empezar a podrir. No, resulta que no. Mire, esta ya está lista para pasarla a nuestro recipiente ya con nuestro abono en una maceta. Y aquí, cuando nosotros no tenemos de pronto el pedacito de sábila, sino simplemente los cristales, agregamos el pedacito de cristal de sábila y colocamos nuestra planta de esta manera y esta nos va a ayudar a enraizar de una manera bastante fácil y mágica.